el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder, y escuche bien, para que lo busque, García Luna, el Señor de la Muerte, para entender a este personaje que sigue dándonos de qué hablar después de tantos años. Y también le recomiendo sus libros de referencia, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, precisamente más vigentes que nunca por las investigaciones que ha realizado en su carrera el maestro Paco Cruz. Te saludo con mucho gusto desde las afueras del Consulado General de México en Chicago, mi querido Paco, hasta el pueblo hermoso en el que estás, en el que escribes y en el que vives. Mi querido Paco, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días a la familia Sin Censura también. Buenos días. Fíjate, Vicente, hace años lo platicamos. Dije que tenían miles de millones de dólares, ¿sí? Te dije, hoy no lo decimos tú y yo, no lo dice un libro mío, lo dice un tribunal de Estados Unidos en la Florida. Genaro García Luna y su clan, la familia Weinberg sobre todo, Samuel Weinberg, que es el patriarca de esa familia, acaban de perder un juicio con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Deben devolver 578, poco más, 578 millones de dólares. Más, ¿te acuerdas? Ya habían ganado otro juicio también. Otro juicio, no por tanto, pero igual también ahí en Florida. Es un juicio que gana el Estado mexicano. Y lo habíamos dicho, yo te comenté en su momento, Linda Cristina Pereira Gálvez, la esposa de Genaro García Luna, es la jefa de la mafia para lavar dinero en ese clan. Ella tiene la clave de todo. Paco, sí, Vicente. Y esto es relevante lo que estás mencionando porque no se nos olvide que cuando estaba siendo declarado Genaro García Luna, le estaban descongelando las cuentas a la esposa por aquel Poder Judicial podrido que encabezaba Norma Piña como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Chingada madre, ya me enojé, mi querido Paco. Vicente, el mismo día, Vicente, tú estabas allá, nosotros estábamos de este lado. El día que lo estaban declarando culpable, Norma Lucía Piña Hernández libera los dineros de Genaro García Luna. En nada más 578 millones de dólares. Yo estoy convencido que se llevó mucho más y que Norma Lucía Piña Hernández sabía cuánto tenía en realidad, era la única, pero pues el tiempo termina dando la razón, Vicente, pero falta un elemento clave aquí, o dos, perdón, Vicente, dos elementos clave. El primero, ¿quién le entregó el dinero? Y el segundo, ¿quién lo autorizó? ¿Y quién entregó el dinero? Lo digo abiertamente. Miguel Ángel Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación y el jefe de la Policía Federal Mexicana, era en ese momento la Subsecretaría de Seguridad Pública, le entregó todo el dinero, se lo entregó Miguel Ángel Osorio Chong, se lo trianguló a través de diversas empresas. ¿Quién lo autorizó, Vicente? Ese es el punto central. ¿Quién autorizó ese dinero? El presidente Enrique Peña Nieto, Vicente. Nada más allí tienes, no lo estoy diciendo yo, está una sentencia de un tribunal en Estados Unidos. Una sentencia a favor del Estado mexicano en el caso vinculado con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, relacionado con un esquema de contratación ilícita. Así que yo te decía, en algún momento lo dije, recién nos conocimos, pero Enrique Peña Nieto no contrató a Genaro García Luna, no lo contrató, no le dio empleo formal, pero sí le dio. Sí le dio porque Genaro García Luna controlaba mucho de las policías. Una parte la controlaba Miguel Ángel Osorio Chong, pero el que le ayudaba, el operativo, era Genaro García Luna. Y le bañó a través de, no sé, de diversas empresas fantasma, le bañó miles de millones de dólares, ahora lo sabemos, pero alguien lo autorizó, Vicente, y fue Enrique Peña Nieto, así que no le dio a Enrique Peña Nieto trabajo, pero sí le dio. Imagínate entregándole tanta cantidad de dinero, no era de gratis. ¿Qué hacía a Genaro García Luna para Enrique Peña Nieto y para Miguel Ángel Osorio Chong? Les controlaba el narcotráfico, Vicente, les controlaba el narcotráfico. Así que uno se preguntaba, ¿por qué no lo contrató?
Pues porque lo contrató como capo de las drogas, como capo de las drogas. Así que allí tienes esta sentencia y te digo también mucho cuidado porque hay que decir, uno, Linda Cristina Pereira Gálvez, no lo digo ahora, lo he dicho por años, Linda Cristina Pereira Gálvez es la cabeza de de la operación de lavado de dinero de García Luna y la familia Weinberg, encabezada por Samuel Weinberg, que llegaron o lo conocen a García Luna desde que llegó al CISEN. Desde entonces van juntos. Los Weinberg le ayudaban a lavar dinero, le ayudaban con las tranzas. Linda Cristina Pereira Gálvez, que llegó a trabajar con Genaro García Luna al CISEN, entraron por diferentes canales, pero finalmente trabajaban juntos. Linda Cristina Pereira Gálvez era su analista de seguridad. Un tiempo después, 3 años más o menos, lo que haya sido, se enamoran, terminan casándose, tienen 2 hijos, Luna y Genaro Jr., García Pereira son los dos, terminan casándose y toman la decisión, esto lo digo así en el libro, Vicente, toman la decisión de que ella sale del CISEN y se dedica a colectar o a administrar las ganancias que le dejaban los ingresos del crimen organizado a Genaro García Luna desde esa época del CISEN. No después, no. Ahí mismo ya llegó con un plan criminal y ya arman lo que se llama una trama de corrupción, una trama corrupta, y se acredita la intervención Era tanto el dinero, Vicente, que su familia no era suficiente para mover todo ese dinero. Así que se hacen de amigos, cuates, su familia, sus hermanas, sobre todo Esperanza, que era la cabeza Esperanza, y Linda Cristina Pereira Gálvez, y todos empiezan a recibir los beneficios de la corrupción y del crimen organizado, Vicente. Así que son nada más como 2.448 millones de dólares, y la jueza que dicta esta sentencia es Lisa Walsh, o Liza Walsh, como le dicen allá, Liza Walsh, y ahí tienes, Vicente, siempre tuvimos la razón. Este hombre es un corrupto de alto nivel, no solo narcotraficante, es un corrupto de alto nivel, pero tenía cómplices en el gobierno, en el de PAN. Ya sabemos que es Felipe Calderón Hinojosa, y yo te lo dije cuando nos conocimos. Operaba dentro de Los Pinos, porque todavía operaban en Los Pinos, un cártel del crimen organizado. Felipe y Genaro García Luna eran las cabezas. Y una vez que se van y llega Peña, lo que hacen es que Peña lo contrata y sigue operando. Genaro García Luna se va, ciertamente, pero sigue manejando los hilos del crimen organizado. Así que, Vicente, no es todo, 578 millones, faltan todavía como otros 2,000, pero está en camino el gobierno de México, Vicente, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, Vicente. Esta es la trama corrupta que armaron, porque era un equipo grande, Vicente. Sí, ya lo hemos dicho, lo hemos visto. Había directores, subdirectores, jefes que habían armado con Genaro García Luna una hermandad y que fueron con él desde el CISEN hasta la Secretaría de Seguridad Pública. Luis Cárdenas Palomino era el otro hombre que lavaba tantísimo dinero como Genaro García Luna, Vicente. Así que, pero por lo pronto, sí, esta decisión o sentencia, ya no es una decisión, la sentencia de Liza Walsh, la jueza de Estados Unidos, le da la razón al Estado mexicano, Vicente. Falta mucho, pero 578 millones de dólares no los ganamos en una semana, Vicente. Oye, Paco, a ver, ¿es esto también una reivindicación de un trabajo de investigación que has publicado y has defendido a sangre y fuego, mi querido Paco? Lo que hemos dicho también en espacios como Sin Censura sobre el personaje, ¿es esta una decisión de la jueza que tiene también un impacto a nivel mediático de quienes han defendido a Genaro García Luna y de quienes lo han señalado, como tú, con tu libro, con tu investigación? Y en ese sentido, por lo que estás diciendo, también el Estado mexicano, si va a recuperar dinero al extranjero,
por las corruptelas de Genaro García Luna. ¿Dónde está la investigación sobre los cómplices que le dieron esos contratos que dice el gobierno mexicano, el Estado mexicano, que eran corruptos? ¿Dónde está la investigación sobre el Chino Chong, que era el secretario de Gobernación? En su momento creo que era senador del PRI, no sé si, no, ya no sigue siendo senador, pero ¿dónde está Miguel Ángel Osorio Chong? ¿Dónde está la investigación por parte de la Fiscalía General de la República si hoy sabemos que una jueza en Estados Unidos le dio la razón al Estado mexicano diciendo, ¿dónde está el dinero? Que hay que pagarle, que hay que retribuirle, que hay que regresar a México, Paco. Mira, Vicente, sí, faltan todos esos. Yo te voy a dar algunos nombres, pero primero te voy a dar uno que seguramente vas a reconocer porque hablamos, yo ayer decía medio en broma, pero muy en serio, que Raimundo Rivapalacio tenía dos lectores y uno de ellos era Jaime Hernández. Y ahora lo digo, Vicente, en el libro lo digo, Raimundo Rivapalacio era el jefe de prensa no oficial de Genaro García Luna. Él lo defiende todavía, y digo, lo defiende y muy cobardemente porque nunca, bueno, al menos que me desmientas, nunca se paró en Nueva York para decirle al juez, a Brian Cogan, para decirle, no, mire, yo meto las manos al fuego por García Luna. Armaron aquí en México una campaña de defensa, pero nunca ni Raimundo Rivapalacio, ni Loret de Mola, ni Carlos Marín, que tanto lo defienden, ninguno se paró en el juzgado en Nueva York para decir, no, espérense, este hombre es muy decente, este hombre, metemos las manos al fuego, ninguno, pero Raimundo Rivapalacio, que tanto habla de narcotráfico, era su jefe de prensa no oficial. Lo ha defendido. Yo quiero ver si hoy va a salir a defenderlo. Supongo que sí, Vicente, porque yo te lo he explicado y lo he comentado y así lo digo en el libro. Genaro García Luna tiene grabaciones, fotos incluidas de cada uno de estos periodistas a los que les entregó mucho dinero, Vicente. Tiene grabaciones, sabe quiénes hicieron qué, así que por eso o estoy convencido que no va a salir ninguno de estos personajes a decir algo contra García Luna. A lo mejor a lo mejor sale Leo Zuckerman en la hora de opinar en Televisa o en Tercer Grado a decir, no me cuadran estas cosas contra don Genaro, mi querido Paco. Acuérdate que Leo Zuckerman, o a lo mejor van a llamar a Felipe Calderón para entrevistarlo, para ver qué piensa de estas cosas. O no, Vicente, van a tratar de investigar cuántos portafolios se necesitan para meter 2.500 millones de dólares. ¿Cuántos portafolios? ¿Cuánto pesa cada billete? Y no les van a cuadrar las cifras, Vicente, pero yo te decía, bueno, él es uno. El otro es Luis Cárdenas Palomino, que siempre Genaro García Luna era la cabeza, Luis Cárdenas Palomino a un lado, Linda Cristina Pereira Gálvez al otro, la hermana Esperancita, que todavía conservan esa casa a la que llegaron a la colonia 1 de Mayo, en 1968 más o menos llegaron. Falta Luis Cárdenas Palomino, que fue jefe de División de Seguridad Regional de la Policía Federal, su mano derecha, su cómplice en la Hermandad de Policías. Falta Ramón Eduardo Pequeño, que fue jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, que él facilitó no solo operaciones del crimen organizado, operaciones de lavado de dinero. Faltan los dos personajes principales de la familia Weinberg, Alexis y Mauricio Samuel Weinberg, que fueron que eran calificados por la vieja prensa como empresarios, pero en realidad ellos formaban parte del conglomerado de lavado de las empresas de lavado de dinero de Genaro García Luna. Por lo menos ellos así solos desviaron 750 millones de dólares en contratos y a través de paraísos fiscales. Faltan personajes como Celina Oseguera Parra, ahorita que se me ocurren algunos, que fue coordinadora de penales federales y que de ahí se robaron mucho dinero. Todavía en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Falta Valentín Cárdenas Lerma, que fue director del penal del Altiplano de máxima seguridad ahí en Almoloya de Juárez. Falta
a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, que desviaron con él por lo menos 5,000 millones de pesos. Entonces, todavía está la investigación en curso, pero era una empresa grande, era una red cuando hablamos de que tejían redes de corrupción, son estas, Vicente. ¿Cómo mueves 2,500 millones de dólares? No tengo la menor idea, Vicente. Yo a veces cuando muevo mi salario me asusto. Imagínate, 2,500 millones de dólares. Así que tiene Genaro García Luna cualquier cantidad de cómplices. Algunos ya se murieron, por ejemplo, sus sobrinos que también lo ayudaron en esa red de corrupción. Por lo menos uno de ellos ya se murió. Pero Vicente, es que además desde 1989 hasta 2012, Vicente, hay cualquier cantidad de personas. Así que ese es Genaro García Luna, y a mí yo digo qué bueno. No se trata de que justifiquen o reivindiquen mi libro ellos. No, Vicente, no. La verdad es que este país merece que se recupere ese dinero porque es de los impuestos de los mexicanos. Y ya, bueno, si viene lo del libro, qué bueno. Así que todos estos personajes que vimos, Celina Oseguera Parra, Valentín Cárdenas Lerma, la esposa Linda Cristina Pereira Gálvez, formaron parte de un entramado para tomar por asalto las arcas de la Secretaría de Seguridad Pública desde el gobierno Calderón hasta el gobierno de Peña. Pero eso no quiere decir que no robaron antes. En el gobierno de Vicente Fox Quesada, recuerda, Vicente Fox Quesada le creó en 2001 la Agencia Federal de Investigaciones. Y a través de ahí, Genaro García Luna empieza a tener acceso a los grandes dineros del narcotráfico, Vicente. Así que es un entramado que va a tomar mucho saber, conocer a todos los personajes que estuvieron vinculados con García Luna. Pero por algo se empieza, ¿no, Vicente? 578 millones de dólares. Yo digo, es un buen de dinero, Vicente. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo espero que la investigación, que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantenga la investigación y que la unidad de inteligencia financiera dé a conocer poco a poco, porque así tiene que ser, porque todavía hay mucho dinero en juego, dé a conocer poco a poco toda esa red criminal que armó Genaro García Luna. Y qué bueno que pone, mira, Ceci, esa foto, porque no solo era Genaro García Luna, Felipe Calderón, así como digo que falta Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón es uno de los cómplices principales. Felipe Calderón lo nombró a él con a Luis Cárdenas Palomino policía del año. Así que, Vicente, todavía en esa red falta mucho. Los abogados seguramente de Genaro García Luna van a apelar sentencias, pero la verdad es que, Vicente, este caso, te voy a decir como te decía antes, apenas está empezando, Vicente, porque apenas conocemos los 578 millones de 2,500. Así que la trama de corrupción que armó Genaro García Luna, la trama de corrupción que armó Genaro García Luna le falta mucho, y falta que se acredite la culpabilidad de algunos de sus cómplices. Algunos están detenidos, otros todavía no, pero durante el proceso para recuperar los 578 millones de dólares, se integró lo que yo digo que es un amplio acervo probatorio que incluye documentación financiera, declaraciones testimoniales, elementos obtenidos a través de mecanismos de cooperación jurídica internacional, y falta todo lo que Genaro García Luna tiene en sus archivos personales, que bueno, encontrarlos va a ser otra cosa, porque seguramente esta sí es una suposición, supongo que su esposa Linda Cristina Pereira Gálvez es la única que sabe a dónde están, ni siquiera sus hijos, los dejo fuera. Ya son mayores de edad, pero los dejo fuera porque Genaro García Luna lo armó por aparte protegiendo a sus hijos, y la que sabía es Linda Cristina Pereira Gálvez, que insisto también, ella era una agente de inteligencia.
conoce cuestiones de inteligencia, contrainteligencia, espionaje, así que falta todo este entramado, Vicente, que va a llevar mucho tiempo conocer, pero por lo menos en este momento ya tenemos condenas por un esquema de 578, pero ese esquema involucra 3.067 millones de dólares. Fíjate cómo decimos las cosas con mucha facilidad, Vicente, pero la realidad es que eso es una locura. Y según o de acuerdo con la sentencia, hay un acuerdo a través del cual los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para liquidar el pago parcial según determinen las autoridades judiciales. Así que la UIF tendrá que dar seguimiento, Vicente, pero pues es un caso, Vicente, que de pronto a mí me asalta mucho la duda. ¿Hasta dónde van a llegar? Faltan, por ejemplo, sus hermanas, Vicente. Creo que una ya se murió. Sí, y digo creo, te voy a decir por una razón, Vicente, porque yo no creo nada en Genaro García, de nada de Genaro García Luna. Cuando Genaro tenía 17 años, coordinó un ataque, un asalto a una residencia y se robó de veras, quedó millonario de eso. Y su hermana, el esposo de su hermana, fue cómplice y lo declararon muerto. Años después se confirmó o se descubrió que el muerto vivía en Michoacán administrando las ganancias de Genaro García Luna. Así que por eso no me atrevo a decir o a confirmar si se murió su hermana, Vicente, porque con tanto dinero se pueden esconder a donde sea. Y Genaro García Luna y su familia conocían bien los paraísos de lavado de dinero. Y mira, yo nada más debo decir, por ejemplo, Genaro, el hermano sí sé que ya se murió, tenía un hermano, pero Esperanza está viva. Esperanza García Luna, y ella era la mente maestra de Genaro. Y le falta Luz María García Luna y Gloria, que dicen que ya se murió, pero otra vez, Vicente, yo no confío nada de la familia García Luna. La cosa aquí va a ser recuperar el dinero, aunque creo que hay, si recuerdo bien, propiedades en Estados Unidos, dinero en paraísos fiscales. Va a ser muy interesante. Yo decía hace un rato, Paco, no sé si estés de acuerdo, va a ser muy difícil recuperarlo, pero no solamente es cuestión de dinero esta decisión de la jueza, y para mí abre un abanico de posibilidades para que corruptos del pasado y del presente, porque si no les han echado el guante, siguen siendo corruptos hoy en día, pues terminen siendo investigados. Ojalá. ¿O qué se le debe a Miguel Ángel Osorio Chong? Si está confirmado que hubo entrega de contratos corruptos, ¿qué se le debe al exsecretario de Gobernación? Yo pensaría que nada. Y cuando la presidenta habla de que hubo gran corrupción en el gobierno, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues se refiere a esta bola de malandros que dice que gobernaron con, junto al expresidente Peña Nieto, Paco. Sí, fíjate, Vicente, sí, muchos. Yo te dije unos nombres, pero te voy a dar otros nada más como me voy acordando. Ramón Pequeño García te lo había dicho, Maribel Cervantes Guerrero. Sabes que en una época, hasta el día que salió, unos días antes de que saliera García Luna, el Señor de la Muerte, Maribel Cervantes Guerrero, que venía con él también desde el CISEN, era la secretaria de Seguridad Pública del gobierno del Estado de México que encabezaba a Alfredo del Mazo Maza. Y ella entró recomendada por García Luna. Unos días antes le hicieron una entrevista a Maribel y ella decía, no, yo solo tenía, pues era una relación de subordinación, jefe-empleado. Vicente, el día que salí el libro, yo documenté que ella fue Gerardo Garay Cadena,
María Vanessa Pedraza Madrid, Nahum García Martínez, Mario Arturo Velarde Martínez, Francisco Navarro Espinosa, Luis Manuel Becerril Mina, Osvaldo Luna Valderrábano, Ardelio Vargas Fosao. No, Vicente, ¿tienes miles de millones de dólares en juego? Necesitas un, una red de complicidades bastante amplia para manejar tanto dinero, Vicente, para manejar tanto, y necesitas claramente complicidades como tú dijiste el nombre de esta impresentable Norma Lucía Piña Hernández. Yo no sé cómo o por qué ella decide liberar el dinero de García Luna el día que lo sentencia. Yo digo, muchas cosas de esas no se hacen de gratis, Vicente, como la defensa de que hacen los periodistas, lo que hace Norma Lucía Piña Hernández en su calidad de ministra presidenta de la Suprema Corte, presidenta o jefa del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. Yo digo que no se hace de gratis, Vicente, no se hace de gratis, pero bueno, ya se fue Norma Lucía Piña Hernández, pero hay muchas explicaciones que mucha gente tiene que dar, porque la red de complicidades de Genaro García Luna era muy grande, Vicente. ¿No te oímos, Vicente? Ahí está, mi querido Paco. Estaba acomodando el tiro porque tuve que salir corriendo con este frito, ya sabes, y no necesariamente a conseguir el atolito. Se dicen escalas técnicas, Vicente. Tuve que hacer una escala técnica. Bueno, déjame saludar al maestro Jaime Hernández, que también sabe mucho de este quehacer en las calles. A veces, pues, voltéense para otro lado, o como decía mi papá, bájate aquí, Vicentón, que en paz descanse, y tápate la cara para que no te reconozca. Nadie te ve. Mi querido Jaime, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar a la 1 de la tarde. Ahí está con Hildy, su compañera de vida, y Yago Batusay, hablando como solamente él sabe, en No Apto para Cínicos. Mi querido Jaime, pues hay mucha carnita, muchos temas, el de Genaro García Luna, el tema de la operación Enjambre, en donde están cayendo de todos colores y de todos sabores, Maru Campos y su tour de medios. Y ¿saben qué? Más adelante, si me permiten, después del saque de Jaime, les voy a presentar cómo en tercer grado están bien enchilados. Ahora entiendo por qué se vino la perrada encima de Vicente Serrano, de su servidor, por lo que le planteaba la presidenta en Palacio Nacional el viernes pasado. Les ardió en el alma que la presidenta dijera, ¿quién ve tercer grado? ¿Quién ve la hora de opinar? Están muy encabronados en estos medios. Aquí no podemos decir quién lee a Raimundo Rivapalacio. Este señor de aquí, mi querido Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludo desde el Consulado General de México en Chicago. Híjole, ya desde tempranito nada más entrando le empiezan las pullas, ¿verdad? Canijos. Vicente, fíjate, Jaime, Raimundo debe estar agradecido contigo. Yo si fuera Raimundo, te encendería una veladora ahí. Te encendería una veladora y que no se apague la llama para conservar a uno de sus dos lectores. Ahora que es que la vela perpetua. ¿Qué onda, mi querido Jaimito? A ver, ¿con qué arranca usted? Porque hay mucho, ¿no? Hay mucho. Híjole, fíjate que, ¿se acuerdan cuando pasó lo que pasó en Ayotzinapa? Yo todavía estaba en Washington como corresponsal, y la verdad, cuando empiezan a conocerse algunos elementos de esta historia, porque conforme, ya saben que fue una historia que fue contada, fue como una penosa novela por entregas, ¿no? El caso de Ayotzinapa, porque empezaron a surgir noticias de que había sido así o asado,
habían muerto tantos, así, fue realmente, y claro, y en este ir desgranándose esta historia, los periodistas viejos nos dimos cuenta que al mismo tiempo que surgían así por goteo los elementos de esta historia, se veía la mano del Estado tratando de ocultar lo más posible algunos elementos, algunas características de esta historia. ¿Por qué? Porque al final se descubrió que había sido un crimen de Estado. Y esta operación de encubrimiento por parte del Estado demostró que en Guerrero operaban grupos criminales que estaban protegidos por el ejército, por autoridades municipales, por autoridades estatales, y mucho tiempo después se supo que todo este mapa que había sido la zona cero de esta matanza, había sido escudriñada meticulosamente por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Esto se supo mucho tiempo después y el gobierno de Estados Unidos nunca compartió con el gobierno de México las grabaciones, los elementos de la investigación que ya tenía y que ponían al descubierto esta colaboración entre elementos municipales, estatales, incluso federales del gobierno de México bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. Bueno, mientras ocurría esto, yo recuerdo que yo tenía como hábito, cada vez que viajaba a México a tocar base con mi periódico, me reunía con cierta gente a desayunar, es lo que hace un periodista. Y me acuerdo que siempre tocaba base cuando podía en Los Pinos con, ¿cómo se llamaba este portavoz? Eduardo, no me acuerdo cómo se llamaba, el portavoz que tenía Peña Nieto, eh, no me acuerdo, Eh, el de Eduardo, Sinaloa. creo que sí, que Eduardo Eh, Hernández, ¿verdad? No me Eduardo acuerdo. Sánchez. Eduardo Sánchez, Eduardo Sánchez. entonces no era de Sinaloa. No, Eduardo Sánchez, yo lo veía cada vez que tocaba con él base, lo hacía siempre y siempre se lo advertí a Eduardo Sánchez, que a mí no me interesaba tanto los encuentros on the record. A mí me interesaban sobre todo los encuentros off the record, porque los encuentros off the record es de donde sacas tú más información después tú le quitas el off the record, compulsando esta información con distintas fuentes, ¿no? Entonces me acuerdo que en uno de estos encuentros en Palacio Nacional, digo, en Los Pinos con Eduardo Sánchez, y que estaba todavía muy candente el tema de Ayotzinapa, yo le pregunté, off the record, Eduardo, ¿cómo es posible que haya ocurrido lo que ocurrió en Ayotzinapa y el gobierno federal no tenga en este momento, a estas alturas, la película completa? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando ahí? Y Eduardo Sánchez, uno se da cuenta cuando intentan, ya saben, esquivar, salirse por peteneras. No, es que fíjate que estamos descubriendo que allí hay unos malandros, hay unos vándalos, el crimen organizado. Está muy, muy nebuloso eso. Estamos investigando. Digo, Eduardo, ustedes tienen todos los elementos, está el ejército, tienen agencias de inteligencia, no han podido descubrir quién está detrás de todo esto. No, 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 pero lo estamos haciendo de forma muy silenciosa, muy, ¿sabes? Tratando de desmenuzar el asunto, ¿no? Pero con el tiempo descubrí que Eduardo Sánchez me estaba mintiendo, mintiendo. ¿Por qué? Porque luego se descubrió, gracias a la petición que hizo Andrés Manuel López Obrador a la entonces vicepresidenta Kamala Harris, de las grabaciones que tenía ya entonces la DEA, de cómo estaba toda la colaboración entre la gente que operaba, incluso desde Chicago, desde Aurora, desde la localidad de Aurora en Illinois, ya tenían la conexión de Guerreros Unidos y todo esto, ¿no? Bueno, entonces, siempre, siempre quedó la incógnita, ¿cómo opera? ¿Cómo está esta estructura?
Y ahora que la Fiscalía ha dado a conocer cómo funcionaba esta infiltración criminal en 8 municipios de Morelos, te asomas a una realidad que durante décadas ha estado ahí, ¿no? Y claro, según lo que sostiene la Fiscalía, el crimen organizado penetró las estructuras municipales en al menos 8 ayuntamientos del estado de Morelos por medio del financiamiento de campañas de personas candidatas que hoy fungen como funcionarias o funcionarios públicos, ¿no? Entonces, gracias a esta operación que forma parte de las operaciones Enjambre, nos estamos dando cuenta cómo el crimen organizado, eh, cómo el crimen organizado fue penetrando como el agua, ¿no? Como el agua, como la humedad, se fue extendiendo, dándole carta de naturaleza a este matrimonio entre el crimen organizado y funcionarios políticos. Eh, ¿Qué decir de toda la administración de Cuauhtémoc Blanco? ¿Qué decir de todos estos escándalos, historias truculentas, no? Graco. Exactamente. Y entonces, pues a mí se me hace fascinante el descubrimiento de ayer. Yo estaba, cuando está, ¿sabes cómo me enteré yo? Antes que nada, bueno, no antes que nada, yo me enteré por un pitazo, por una, ahí, ¿cómo se dice? Flash de alerta de Bloomberg, que le puso inmediatamente el foco en Morelos, en lo que estaba haciendo la fiscalía. Y se lo comenté a Paco, y claro, el maestro Paco no se sorprendió, porque el maestro Paco conoce muy bien toda esta estructura, porque él ha estudiado, pero es fascinante realmente cómo el gobierno de México, después de cuánto tiempo de la inacción de los gobiernos del PRI y del PAN, el gobierno de México poco a poco empieza a desmantelar, empieza a dibujar con órdenes de aprehensión la extensión del crimen organizado, el maridaje que tenían con funcionarios municipales, estatales, incluso federales. Va a ser fascinante cómo siguen operando. Alguna vez yo escuché, creo que fue del maestro Paco, sus reservas hacia las operaciones Enjambre. No recuerdo muy bien cuáles eran sus reservas, pero en cualquier caso, este tipo de historias, pues sacan a relucir. Jaime, nomás porque vale la pena, ¿sí? Sí, Yo, ¿por qué tengo mis reservas en cuanto al operativo Enjambre? Les voy a comentar una indiscreción. Yo, bueno, aquí a donde vivo, atrás y una cuadra hacia mi izquierda, hay una unidad deportiva que es propiedad de un capo en serio, no cualquier cosa, un capo en serio de esos por los que Estados Unidos pide millones y millones de dólares. Antes del operativo Enjambre, un día antes le avisaron que iban a venir. Ya no están aquí. Puedo probarlo, sé a dónde vive, y siempre lo he dicho, es parte de mis libros viejos. Por eso yo cuando me hablan del nuevo narcotráfico y todo eso, es viejo, Jaime, vivía aquí estaba, ¿sí? Y un día antes le avisaron que venía un operativo federal y se fue con todos sus secuaces. Así que por eso tengo mis reservas, pero en su momento, lo he dicho, lo dije cuando salió el operativo, estuvo mal planeado, mal ejecutado, porque solo agarraron a facilitadores del narco, lo que están haciendo ahora, y no han agarrado ni a operadores del narco ni a capos del narcotráfico. Vivo aquí. No les cuento, vivo en tierra caliente, aquí donde están, aquí donde operan, Jaime, discúlpame, solo por eso tengo mis reservas. Y mira, nada más para que en cuanto a la operación del narco, desde los 70 hay narco en Cuernavaca, por eso es difícil acabar con todo eso, operados desde la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, Jaime. pues ahí tienen un ángulo muy interesante que nos está desvelando el maestro Paco Cruz. Entonces ya tenemos aquí lo que se conoce como una historia trasera. ¿Y cuál es esta historia trasera? Es que el gobierno de Sheinbaum, qué bueno que lo está haciendo, pero la pregunta que surge, y gracias a las reservas que tiene el maestro Paco Cruz por el testimonio que nos acaba de dar, es hasta qué punto estas operaciones, que qué bueno que se dan, qué bueno que se están conociendo,
pero sí, son espectaculares en términos mediáticos, bueno, pero ¿hasta qué punto están siendo eficaces? Esa sería la pregunta que uno como periodista que siempre tiene que dudar, reconocer la acción del gobierno, pero al mismo tiempo dudar, porque siempre hay cabos sueltos. Siempre hay alguien que se escapa, alguien que recibe un chivatazo y alguien que consigue burlar a las estructuras de seguridad del Estado. Mi querido Paco, mi querido Jaime, ¿qué piensan del tour de medios de Maru Campos ayer? No estuvo muy cabrón. ¿Cuánto costará un operativo mediático de limpia de cara o de, no sé, de tratar de revisar qué tan dañada está la imagen después del tema de la CIA, que tienen que ir con Ciro, que tienen que ir con Joaquín, que tienen que ir con Loret, que tienen que ir con Pascal Beltrán del Río, que tienen que ir a TV Azteca con Javier Alatorre? Dices, a la torre, está cabrón, o sea, me imagino que barato no es. Ahora, permítanme hacer referencia a esto de Maru Campos porque llama narcotraficante a Ariana Montiel y a Andrea Chávez con Loret. Y después con Joaquín, creo que Joaquín, sin querer queriendo, nos da la nota porque la exhibe, admite con Joaquín que sí había operación extranjera en Chihuahua, pero quiero también mostrarles lo de Tercer Grado, porque parece que ha dolido mucho en Tercer Grado en Televisa que la presidenta, a planteamiento de su servilleta, de nada, dice, pero ¿quién ve Tercer Grado? ¿Quién ve La Hora de Opinar con Leo Zuckerman? Fíjense, vamos a rescatar un par de cositas. A ver, Ceci, eh, una por una. Primero donde parece que les duele y después lo de Viri Ríos, ¿no? A ver, échelos Ceci. ¿Cómo ves este asunto? Pues mira, yo creo que la presidenta está viviendo los días más difíciles de su mandato, sin lugar a dudas. Veo que la narrativa la trae perdida simultáneamente en varios frentes. El primero tiene que ver con la entrega misma, porque lo que esta entrega deja ver es que pues sí hay pruebas. No quiere decir que Estados Unidos se las haya dado a México, como lo ha solicitado la presidenta, pero de que hay pruebas lo hay, si no nadie se hubiera entregado. Entonces ya esa discusión si pruebas sí o pruebas no me parece que ya quedó un poco rebasada. Después también, pues que se entregaran y que pareciera que los órganos de inteligencia del Estado mexicano no sabían nada de ello, pues deja ver que no hay mucho control de todo este proceso, es decir, no los deja bien parados. Después lo que veo es un discurso bastante contradictorio de la presidenta, porque de repente dice que la relación es excelente con Estados Unidos, pero después pareciera que estamos a punto de ser invadidos. Después dice que todo viene de una pequeña oficina, pero le dedica horas y horas a este tema. Dice que quien la debe la pague de alguna manera, pero al mismo tiempo su discurso parece estar protegiendo a Rocha Moya y sus coacusados. Eso es absolutamente negativo, yo creo, para la presidenta. Por cierto, yo creo que parte de su discurso yo lo comparto totalmente. Cuando se ciña a hablar sobre que es un proceso de extradición, que faltan pruebas, que se van a pedir, que Estados Unidos no ha entregado a los otros, me parece que ese discurso está bien, pero lo empalma con otras cosas que lo hacen bastante contradictorio. Luego también lo que veo, pues es que en las redes tiene perdida el debate, a decir de ella misma, en los medios también, incluso plumas afines a ella, pues están en la idea que tuviera que proceder ya de alguna manera legalmente en este caso. Y lo que dejó ver Chihuahua es que también la plaza pública la tiene perdida, al menos en este caso. Entonces todos los vientos creo que van en contra, soplan en contra de la presidenta en este momento. ¿Tú crees? Eso por un lado, la narrativa, o sea, escondido de esta crítica de Leopoldo Gómez, va, a ver, presidenta, nos tiró calabaza a nosotros, aquí va nuestra respuesta. ¿Que tiene perdida la narrativa en las redes la presidenta? Que incluso plumas afines. Ah, cabrón, ¿cuáles son esas plumas afines? ¿Y ellos qué son entonces? ¿Opositores? O sea, se están desnudando. A ver, pongámosle atención a lo que dicen desde Tercer Grado Leopoldo Gómez de Televisa Univisión. Y luego tiene otro clipcito, no sé si de este Tercer Grado.
las condiciones carcelarias, pues quién sabe qué vaya a cantar Rocha acerca de los, como él dijo, emblemáticos liderazgos del movimiento. Y aquí hay que ser muy claros. ¿Qué sabe Rocha del involucramiento del expresidente López Obrador en todo esto? ¿Hasta dónde sabía? Yo creo que eso es a lo que le tienen miedo, Viridiana. A que llegue Rocha a Nueva York e involucre al gran líder fundador de Morena. Claro, Leo, pero también el incentivo es a mentir, ¿no? Bueno, por eso, tenemos súper claro sea verdad o sea mentira, pero a ver, esta así, obsesión con nada López más, Obrador nada siempre más. me ha llamado la atención. Imagínense, Nada más. a ver. Imagínense, Paco, Jaime, que Riva Palacio ya contaminó a sus compañeros. Pues no sé si sea verdad o sea mentira, pero ahí va mi especulación. que para que lo que no manche Tizne le llegue a López Obrador, lo traen atravesado todavía en el hígado. Y menciono esto de tercer grado, porque como la presidenta los criticó en la mañanera del pueblo cuando me responde a mi planteamiento, pues han de decir, vamos a arreciar el golpeteo para que sienta calor la presidenta. Yo pregunto, ¿tengo o no razón cuando le planteo a la presidenta si debe de revisarse la política de publicidad oficial del gobierno para determinar si se está invirtiendo correctamente el dinero de los mexicanos y mexicanas? Porque al final es eso, dinero de los mexicanos y mexicanas, dándole tanto dinero a Televisa y dándole tanto dinero a Radio Fórmula. Radio Fórmula ridiculizó, minimizó, caricaturizó la marcha contra Maru Campos el sábado. Radio Fórmula le abre las puertas como la cuna o la cueva de los malandros para que diga cualquier barbaridad, aunque se caiga con su propia lengua o su propia cola. Y Televisa, pues con todo en contra de la presidenta. ¿Voy bien o me regreso, Paco Cruz? ¿Voy bien o me regreso, Jaime Hernández? Paco. Primero, no, déjenme, es que le estoy pidiendo a la gente que está aquí atrás de mí del foro número 3. Que no te me tape el teleprompter, por favor. Sí, discúlpeme. Estoy pidiendo que no me tape el teleprompter, porque si no, ¿cómo voy a hablar con ustedes? Me lleva ventaja. Ustedes tienen su tele. A ver, Ceci, revise quién es el coach de tercera que... Eso para empezar. El Jaime está ahí haciéndome mosca. Paco, espérame tantito. Es que lo que dicen es fundamental. Ayer en la entrevista con López Dóriga, la gobernadora Maru Campos dice, oye, me están molestando, que se quite. Y es que, claro, yo lo que estaba pasando es que se dieron cuenta sus asesores, sus colaboradores, de que le estaba regando y que estaba soltando la sopa. Y entonces alguien le debe estar diciendo desde tercera base, oh, no diga eso de las agencias extranjeras, por favor, no. Eso, justamente. Justamente, eso es lo que estaban haciendo. Por eso déjenme, para no regarla, déjenme quitar a toda esta gente aquí. Y entonces, primero, bueno, déjenme separar en dos. Primero, no, Maru Campos enloqueció, pero además enloqueció en un guión que llevaba ella. Estaba leyendo teleprompter. Cuando acusa a Ariadna Montiel Reyes y Andrea Chávez de estar vinculadas al narco, estaba leyendo un teleprompter. Así que sus asesores de prensa sabían lo que estaban haciendo. Y López Dóriga y los demás la dejan seguir. ¿Por qué? Bueno, eso tiene un precio. Vamos a desmenuzarlo. ¿Cuánto ha recibido Televisa del gobierno de María Eugenia Campos Galván? Por lo menos 115 millones de pesos. ¿Cuánto ha recibido Latinus de María Eugenia Campos Galván? Por lo menos 17 millones de pesos. Y esas cositas que este tour de prensa, ese es aparte, ¿cuánto ha recibido Grupo Imagen? Casi 32 millones de pesos. Así que, Vicente, tiene su costo. Que te dejen decir, lo voy a decir con mi francés, para que no luego digan que me contaminó Vicente. Mejor recurro a mi francés para que te dejen decir cada pendejada en la televisión. Eso tiene un costo muy alto, muy alto. Y María Eugenia Campos Galván suelta muchísimo dinero de los chihuahuenses. Pero, Paco, Jaime,
tenemos que darle crédito al gran maestro, al teacher López Dóriga, que creo que también se salió del script y le hace alguna pregunta que la hace resbalarse y termina enredándose en la cola, pero gacho, Paco. Hay que reconocerle a López Dóriga que a lo mejor sin querer queriendo, como cosa del Chavo del Ocho, termina ensartando políticamente y profesionalmente a Maru Campos. No, absolutamente, y nada más es que me faltó esa cantidad. Radio Fórmula, casi 50 millones de pesos. Ahí tienen el costo. El presidente López Obrador era muy elegante para decirlo. Muy elegante, decía, ¿cómo lo llamaba? Chayo, no sé qué es eso, pero lo llamaba Chayos el presidente López Obrador, ¿no? Prensa chayotera, aquí tienes los costos. Sí, en Radio Fórmula casi 50 millones, Televisa casi 120 millones de pesos, Latinos casi 20 millones de pesos. Y le paro ahí porque puedo seguirle con otros periódicos a los que fue a este tour. Todo esto es pagado, Jaime, Vicente. Ustedes y yo no podemos leernos las cartas entre gitanos. Es pagado y recibieron para que tú hagas preguntas pendejas en un programa de esto y de pronto te salgas y ella te regañe y pida que se quite, porque lo que hizo María Eugenia Campos es un regaño. No me dejan leer. No hagan esas cosas, aunque la estuvieran sacando de un error en el que está admitiendo complicidad. Bueno, yo lo pongo en las palabras mías, en las que está admitiendo que es agente de la CIA, punto. Y luego está tratando de... Nada más por no dejar, perdón, es que a veces pierdo la señal, no sé si eres tú, Paco, o soy yo, o somos todos, pero perdónenme ustedes, o es Ceci en Chicago. A ver, nada más por no dejar, para que la gente que nos va sintonizando escuche lo que pasó con López Dóriga. Suéltelo, Ceci, por favor. Perdón por interrumpir. Dice Ceci que fui yo el que perdió el sonido, pero ahí está, no más para que se imaginen la escena. Por cuestiones de derechos no le vamos a pasar el video, no se vaya a enojar Radio Fórmula y López Dóriga y nos tumben la transmisión. Por eso el audio, escuchen por favor. Paco, discúlpame por interrumpirte, después seguimos escuchándote. Échalo, Ceci. Mientras arreglo mi teleprompter. Con México, y donde tenemos que entender que para problemas transfronterizos necesitamos soluciones transfronterizas y necesitamos pues esta colaboración, esta cooperación, ¿no? O sea, sí había colaboración y presencia de agentes estadounidenses, excepto de la CIA, en el estado de Chihuahua. Así es. Y eso está debidamente pues documentado, argumentado, sustentado. Ahora, y no se ha violado ninguna ley. Te pregunto, tú como gobernadora no puedes hacer acuerdos con agencias federales de Estados Unidos, tiene que ser el gobierno federal, ¿no? Así es. ¿Y el gobierno federal estaba al tanto de que estaban operando ahí estos agentes? No estábamos operando, eran materia de cooperación. Te pongo un ejemplo, un generador de violencia que decía Estados Unidos, si acaba de pasar a Chihuahua, está en tal entidad federativa y necesito que me ayuden a agarrarlo para extraditarlo a Estados Unidos. Bueno, hacíamos un trabajo de colaboración entre tal vez 2 estados o nada más el estado de Chihuahua, esa agencia buscar al generador de violencia y se iba a Estados Unidos. ¿Y participaban en ese operativo agentes de la agencia, personal de la agencia que te solicitaba? Sí. O sea, participaban, participaban quienes debían de en ese momento atrapar o detener a ese generador de violencia que en ese caso pues era mexicano. ¿Puede ser la DEA o el FBI? ¿Podía ser la DEA o el FBI? No. Me ayudan mucho si se mueve un poquito así porque no veo nada. Gracias. Bien. No, pero nadie te está tapando. Es que están haciendo muchas señas de ahí y entonces no entiendo lo que... No, bien. ¿Quién está de manager de tercera base aquí? Oye, a lo mejor era Ciro Gómez Leiva.
directamente, después de salir del programa, dijo, no, Maru, no, por ahí no, la estás cagando. No, Maru, estás aceptando. No, por favor. No sé quién sería, a lo mejor era Ciro, o era Chumel Torres, o era el Pendejino, o era Pepe Cárdenas antes de llegar a su programa. Hay tantos que pudieron haber sido. Y luego, Paco, Jaime, el que quiera tomar después de esto, yo sí quiero decir, reiterar que la Fiscalía General de la República debería de ver este pequeño clip para determinar si debería de ser parte de su investigación, mi querido Paco, mi querido Jaime. Rapidísimo, rápido, porque en eso estaba. Déjenme nada más quitar a la gente que está aquí atrás para que no me esté moviendo el teleprompter y no vaya a decir que Maru es un agente de la CIA. Yo lo insisto. Sí, es que me están borrando ahí y me están haciendo señas. No, Maru es un agente de la CIA, punto. Sí, y estaban en qué fórmula, sí, ¿verdad? Sí, señor, López Dóriga, sí, señor. fíjate, en fórmula. Sí, 50 millones de pesos. ¿Cómo no la van a corregir? Espérate, la está regando. Ese no es el teleprompter. Y otro lado tampoco la dejaba. Sí estaba leyendo bien, pero estaba saliéndose del guión. La están metiendo. Espérate, la estás regando. Así que Maru Campos se acaba de deschongar, sabe para dónde van, y lo que se le olvidó preguntarles a todos los que la entrevistaron ayer es que el sábado hubo una operación de Estado para frenar a los manifestantes, abrieron las carreteras, hubo bloqueos en las carreteras, así que se les olvida, pero lo que Maru Campos olvida, Vicente y Jaime, es que esa vieja prensa, así como te ayuda, mañana te traiciona. Y mañana que vean ganar a Morena, van a traicionar a Maru Campos, como hicieron con César Duarte y como hacen siempre. Ellos son así, son mercenarios. Son mercenarios que están utilizando a Maru Campos y ella las está utilizando para hacer este tour bien bonito en entrevistas a modo, preguntas nada difíciles, si te equivocas te ayudan, te reconvienen, te permiten usar tu teleprompter para que leas, así que, y te permiten sobre todo declararte culpable sin decirlo, ya lo dicen, ¿no? Así es, a confesión de parte, relevo de pruebas. Sí había cooperación, no estaban operando, pero hacía había colaboración. Y López Dóriga dice otra cosa muy curiosa. Sí había presencia de agentes, excepto de la CIA. No, espérate, entonces algo está pasando. Pero yo supongo que lo vamos a leer bien con Raimundo Riva Palacio, Jaime y Vicente. Maestro Jaime Hernández, vi que se paró usted, no sé si por un café o a reclamarle al que le estaba tapando el teleprompter. A Hildy, la de por ahí le está diciendo, quítate de ahí. A Yago Batusay. Le pegó un coscorrón a Yago. Mi querido Jaime. Sí, no, fíjate que yo voy aquí a deslizar otra hipótesis. Yo creo que los dos, tanto López Dóriga como Maru Campos, se salieron de script. Yo creo que a López Dóriga se le olvidó que no tenía que actuar como periodista, y se le fue el avión y de repente actuó como hace un periodista. A ver, espéreme, usted como gobernadora no tiene autoridad. Y entonces es cuando empiezan a darse cuenta de que esta mujer empieza ya a dudar y es cuando le empiezan a hacer señales desde no. Yo creo que entre López Dóriga y Maru Campos, ayer se ensartaron a una larga cantidad de gente, a la propia Maru Campos, a sus colaboradores, a los que han renunciado, pero también a todos estos colaboradores en el seno de Fórmula, Radio Fórmula o TV Fórmula, el propio López Dóriga, porque claro, se supone que Maru Campos iba a este tipo de entrevistas, como se le dice, de recámara, de estas que ya sabes que no hagas preguntas incómodas para la persona que nos está financiando con cantidades importantes, ¿no? Entonces uno cuando se presenta con las seguridades de que no le van a meter el pie.
Pero ayer a López Dóriga se le olvidó que no tenía que actuar como periodista. Yo creo que son señas, síntomas de la decrepitud que se ensarta ahora solito López Dóriga, lo mismo que Maru Campos, ahí no tanto de decrepitud como de este estilo de gobernar que a veces sin pies ni cabeza que tiene Maru Campos, ¿no? Así es que, pues es interesante realmente que López Dóriga, ¿quién iba a decir, no? Que López Dóriga iba a disparar contra su propia trinchera, lo mismo que Maru Campos, pero esto queda para la historia, para los anales de la historia, ¿no? Que demuestra que a veces un reloj descompuesto, como puede ser López Dóriga, da 2 veces la hora exactamente, ¿no? Así es que yo digo, bienvenido. Si fue de forma involuntaria, híjole, ¿no? Esto ya A lo demuestra. mejor va a aplicar la de Saludowski, que ya en el ocaso de su carrera teníamos un Saludowski, el de Televisa, y después el Saludowski de la radio. A lo Ándale. mejor López Dóriga dice, voy a cerrar con honor mi carrera. Así es, ándale, ándale. No, Vicente, este no tiene honor ni nada, es huérfano. Bueno, y si me permiten de comentar sobre el tema de tercer grado, y sí, voy a citar a la persona que leo casi todos los días, al señor Leopoldo. Confirmado. Jaime Hernández es uno de los 2 lectores de Riva Palacio. No, fíjate, siempre se ha sabido que entre Leopoldo Gómez y Raimundo Riva Palacio hay una estrecha colaboración. O sea, entre ambos se pasan corriente. Y es muy interesante que en estas declaraciones que escuchamos de Leopoldo Gómez copia exactamente el mismo argumento que había escrito Riva Palacio en algunas de sus columnas más recientes. Igualito, igualito. ¿Quién le pasó corriente? Pues Raimundo, que es el craneador de todas estas teorías, ¿no? Hoy, por ejemplo, en una exclusiva de mi parte, que soy el único lector que tiene Riva Palacio, les voy a desvelar que Riva Palacio hoy sostiene la tesis de que el gobierno de Claudia Sheinbaum es un gobierno híbrido. ¿Y saben por qué? Porque gobierna de manera conjunta en maridaje con el crimen organizado, con el narco. ¿Y saben quién le da esta idea tan pomposa, se la da esta mujer que es una mexicanóloga de Instituto Brookings, Wanda Feld-Brown, que miren, yo a veces he hablado con Wanda Feld-Brown y digo, esta mujer, porque ella, Wanda Feld-Brown te opina lo mismo de Afganistán, que de Cuba, que de Venezuela, que de México, y son de estos mexicanólogos que pasan por expertos, pero que luego te das cuenta que no tienen ni puta idea, ni puta idea. Bueno, el Riva Palacio, como le gusta, ¿sabes? No, para que sepan que yo tengo contacto con esferas intelectuales, los think tanks de Estados Unidos, The Brookings Institution, Bella Falden-Brown. Ella sostiene que México vive un gobierno híbrido donde el narco y Morena gobiernan. Chanclas, para que vean de dónde se nutren estas gentes que luego sueltan sus tonterías, sus paparruchas en tercer grado o es la hora de operar con el señor Zuckerman. Hasta ahí le dejo, queridos amigos. Y luego, ¿qué dice Leo Zuckerman? Pues no sé si sea verdad o sea mentira. ¿Será melón, será sandía, será la vieja del otro día? O sea, ¿qué pedo con este periodismo de suposiciones, dijo el amigo de mi primo? O sea, ¿qué onda? O sea, a ver, el mismo que dijo que no le cuadraban las acusaciones contra Genaro García Luna, ahora está segurísimo de que Rocha Moya es culpable, sin pruebas. No, nada más por no dejarse, si vuelvan a poner ese, ¿no? Donde está un intercambio con Viri Ríos y Leo Zuckerman. A ver, échalo, Ceci, por favor. A ver si lo tiene por ahí. Las condiciones carcelarias, pues quién sabe qué vaya a cantar Rocha acerca de los
como él dijo, emblemáticos liderazgos del movimiento. Y aquí hay que ser muy claros. ¿Qué sabe Rocha del involucramiento del expresidente López Obrador en todo esto? ¿Hasta dónde sabía? Yo creo que eso es a lo que le tienen miedo, Viridiana. A que llegue Rocha a Nueva York e involucre al gran líder fundador. No me lo quite. Nada más pausa. ¿Quién sabe qué sepa Rocha del involucramiento de López Obrador? ¡A la madre! Híjole. ¿Ya se murió Delia Fiallo, la que escribía novelas para Televisa? Porque estos están muy cabrones. Deberían de contratarlos no como periodistas, sino como generadores de ficción, diría la presidenta. A ver, suéltalo, Ceci, suéltalo. De Morena. Claro, Leo, pero también el incentivo es a mentir, ¿no? Bueno, por eso, tenemos súper claro sea también. verdad o sea mentira, pero a ver, así, obsesión con nada más, siempre me ha llamado la atención. No, nada más, déjame acabar. Nada más, gracias a eso condenaron a García Luna, sean verdad o mentira. A lo mejor los criminales dicen mentira, pero si festinaron a García Luna. Pausa. ¿Siguen defendiendo a García Luna? ¡Hijos de su pinche madre! ¿Hablarán en tercer grado o en la hora de opinar de esta decisión de la jueza en Miami, con lo que iniciamos Paco y su servidor más temprano antes de que llegara Jaime, de los $578 millones? Porque, por cierto, tú que revisas los periódicos de circulación nacional, Jaime, desde tempranito, creo que el único que lo lleva es La Jornada. No, ni Reforma, ni El Universal, ni la puta madre llevan el tema de García Luna. ¿Lo siguen defendiendo? ¿Sigo o me detengo aquí, Paco, Jaime? Ustedes mandan. ¿O le seguimos escuchando? Digo, porque hay la visión es que para muchos de que perro no come perro, no, ni madres. Ni madres. Como dirían en las redes, con M, con M para que no se vayan a asustar. Ni mergas. ¿Cómo que no? Pues claro, si hay que señalar, lo señalamos. De hecho, en la crítica después de mis planteamientos en la mañanera del viernes, ¿cómo se atreve a hablar de colegas? Güey, claro, no todos somos corruptos. Perdón, Jaime, pedías la palabra. No, yo ya terminé, le toca al maestro Paco. Es que yo decía, o te estaba tratando de confundir con sus señales desde tercera base, mi querido Paco. Yo, Jaime, lo primero que creo que debemos pedir tú y yo, aquí que están Ceci y Vicente, es que nos pongan un teleprompter para que no la vayamos a regar cuando hablemos de corrupción y de narco. Eso es lo primero, ¿sí? Así que, bueno, dicho esto, ya con el teleprompter, que nos diga Vicente qué podemos decir, que no. Ceci puede controlar desde allá, desde Chicago, llevar los controles y sí, Vicente. Oye, Paco, sí. y nada más para agregarle la cerecita al pastel. Hace unos días, Ariadna Montiel se reunió con productores y creadores de contenido. Y algunos están moviendo la idea, ya muy perversamente, que en esa reunión Ariadna Montiel les pidió silencio a los productores de contenido sobre el tema de Rocha Moya. Y están comparando esta reunión de Ariadna Montiel con aquel pacto de silencio que tú tanto has denunciado, que Jaime ha denunciado, que nosotros hemos denunciado en tiempos de Calderón, aquel acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Dices, no mamen. Ariadna Montiel se reunió con creadores de contenido y eso no quiere decir, le mandé a Ceci las fotos. Además lo publicó Ariadna Montiel, que se había reunido con creadores y creadoras de contenido. Pero mira, hay quienes dicen, ya ven que Morena ya generó su propio pacto de silencio para que los creadores de contenido afines a la 4T no hablen de Rocha Moya. No mamen. Por favor. Perdón, Paco, la cerecita del pastel. Ahora sí, mi querido Paco. Mira esto nada más. Vicente, no, por eso empecé con aquellos gastos solo de Maru Campos, no hablo de todos los gobernadores de oposición, solo de Maru Campos, casi 120 millones de pesos a Televisa, no digo TV Azteca, que es otro tanto, y
Multimedios y casi 50 millones de pesos en Radio Fórmula, casi 50 millones de pesos Imagen, 35 millones de pesos Latinos, casi 20 millones de pesos. Yo nada más digo, perro sí come carne de perro, Vicente. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con Jaime. Si hay un periodista corrupto, hay que denunciarlo abiertamente. Abiertamente debemos dejar atrás la idea de que los periodistas son impolutos, que no van a tocar nada. No, hay una corrupción grandísima en el periodismo y si reciben dinero, yo, fíjense, les voy a hacer una confesión. Sí, que tengo ahí, cuando salió García Luna, Leo Zuckerman me invitó a su programa, debo decirlo, porque además está ahí en las redes. Y en uno de esos comerciales o espacios para que pongan otras cosas, yo le platiqué que tuve acceso a las agendas de Genaro García Luna y están los nombres, yo les he dado los nombres de los periodistas que había y me preguntó Leo Zuckerman, y estaba mi nombre, ¿verdad? Nada más para que tengan una idea. Así que... No, Paco. Ahí, yo estuve con él ahí, me invitó, y ya saben que yo soy bien bocón, ¿va? Digo, sí, ahí estaba tu nombre, en la agenda de García Luna. Oye, Paco, por eso no quiero que la presidenta dé a conocer la lista de los medios que reciben publicidad oficial. Va a salir sin censura. Van a salir todos estos que estábamos diciendo, pero tienes razón, Vicente, aquel pacto de silencio, marzo de 2011, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo y qué iban a hacer? Iban a lanzar la imagen política de Genaro García Luna para forjarle el camino a la candidatura presidencial del PAN. Lo único que se les olvidó es que, o que no lo sabían, aunque yo lo publiqué en Negocios de Familia, lo publiqué. Ya Enrique Peña Nieto con el Grupo Atlacomulco tenían un negocio multimillonario para ser presidente a Peña Nieto, así lo dije, va a ser presidente. Yo lo dije en 2009. Aquel pacto de silencio fue en 2011. Y lo que Televisa no les dijo es que ellos ya habían pactado con Enrique Peña Nieto. Y todos los periodistas, 700, entre dueños de medios, los grandes, dueños de medios y los comunistas, los periodistas o comunicólogos ilustrados, como los llamaba Genaro García Luna, estaban ahí. Loret de Mola fue con Sarmiento, fueron jefes de ceremonia. Es un pacto firmado, no estamos diciendo, no, fue un pacto firmado. Era un pacto de silencio para hacerle imagen a García Luna. Y por esa época, Televisa creó un programa para hacer, el equipo se llamaba, para ser candidato presidencial del PAN, a García Luna. Lo que no les dijo otra vez Televisa, que ellos ya estaban arreglados con Enrique Peña Nieto, pero Televisa le sacó 120 millones, formalmente, extraoficialmente no sé cuánto, pero oficialmente 120 millones de pesos. Esos son los periodistas de antes, son estos que están con Maru Campos. Así que yo estoy de acuerdo, Vicente, contigo, con Jaime, que sí, perro sí come carne de perro. Yo les he platicado, yo conozco bien la historia de Ciro Gómez Leiva, desde los 80 por lo menos, que nació para hacerle imagen al PRI, y cuando pasó lo del chiquihuitazo, ¿se acuerdan que fue el gobierno de Vicente Fox Quesada? Había muchos acercamientos de Ciro Gómez Leiva con Xochitl Gálvez y había rumores, y le insisto, pero solo son rumores, pero cuando no lo trabajé porque no era mi campo, pero dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Había rumores insistentes de que Xochitl Gálvez pagaba la nómina de Ciro Gómez Leiva. No lo sé, no lo investigué porque yo estaba embarcado más con Enrique Peña Nieto, que estaba caminando desde entonces hacia primero la gubernatura del Estado de México, que eran los 2000 y tantos. Peña Nieto llegó a la gubernatura del Estado de México en 2005 y a partir de ahí arrancaron con la campaña presidencial. Y fíjate, es que se van atando los cabos. Curiosamente, uno de los allegados de Enrique Peña Nieto era Raimundo Riva Palacio, para que tengan idea, y lo de Salinas pues ya se ha platicado bastante. Así que esa es la vieja prensa, y lo que hacen con Maru Campos, lo que hacen en el Tercer Grado, es defendiendo lo que ha sido la vieja prensa, una prensa chayotera,
¿cómo le llaman? Chayote, sobre, embute, como quieran llamarlo, pero una cuenta que vio las noticias en relación a sus cuentas bancarias, Jaime y Vicente. Así que sí debemos denunciarlo, debemos decirlos, y hoy el caso de Maru Campos es el mejor ejemplo porque todo mundo le hace reverencias tomando en cuenta la lista que yo les leía de lo que le ha entregado Maru Campos a los periódicos. Pues con ese dinero, ¿cómo no, Vicente? ¿Cómo no, Jaime? ¿Cuántos millones para hacer la imagen a una mujer que es agente de la CIA? Lo digo ya sin teleprompter. ¿Cuánto para hacer la imagen a una agente recluta de la CIA, digo yo, a una recluta de la CIA? Y pues todo queda ahí, todo queda grabado. Y lo que pasa ahora ya nomás, como dices tú, Vicente, ojalá la Fiscalía General de la República vea y analice a conciencia estas entrevistas a modo, y después que se eche de vez en cuando, no la Fiscalía solamente, sino algunos de sus investigadores, que se eche una vueltecita a la Torre Centinela en Ciudad Juárez, porque en su momento lo dije, también tiene agentes del Mossad, no solo del FBI y la CIA, sino agentes de la Mossad en esa Torre Centinela. Vicente y Jaime, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y a las 5 de la tarde en Videocharlas Cruzadas de Francisco Cruz en el canal de Julio Astillero. Pero aquí vamos a seguir todavía nada más para que Jaime Hernández tenga espacio bien para hacer una reflexión final, Jaime y Vicente. Para los que critican mi trabajo y que me dicen, ¿qué chingados estás haciendo en el Consulado General de México? Vengo a exhibir cómo se hace política para recuperar, para reconquistar los estados que le robaron a México en la guerra México-Estados. Pues obviamente aquí la mayor preocupación es el tema que hemos abordado desde ayer, Jaime, Paco, de los decretos de Trump que van a tener un impacto en las remesas, que va a tener un impacto en la comunidad inmigrante. Por cierto, en el tema de Maru Campos, ojalá que Ariadna Montiel, la presidenta nacional de Morena, y Andrea Chávez, la senadora, demanden a Maru Campos por las calumnias con Loret de Mola. Y por cierto, nada más por no dejar, ¿quién está por aquí? Patricia. Vicente, su vocabulario no me agrada, lamento privarme de seguir escuchando. Le voy a hacer como la parodia de Globolín a Ciro Gómez Leiva. Señora, lamento mucho no cumplir con las expectativas. Puede ir a escuchar a Ciro con Pendejino en Radio Fórmula. Ahí hablan muy bonito, aunque le digan mentiras. Patricia, lamento mucho. Virginia Salazar, ay Vicente, qué mal, pero qué mal que uses ese vocabulario. Hay palabras suficientes para expresar lo que dices muy mal. Virginia, Patricia, ¿hace cuánto que ven Sin Censura? Pregunto. Porque es muy conocido mi vocabulario. Además, creo que el que se ha portado peor hoy ha sido el maestro Paco Cruz. ¡Qué ole! Gracias por el apoyo. Mira, pasó una gente aquí en una camioneta frente al consulado. Vicente, saludos a Paco y a Jaime. Qué chingón. Digo, mientras la gente se critica a uno por mentarle la madre y el padre a los corruptos y chayoteros, aquí hay gente que nos aprecia, mi querido Paco, Jaime. Vamos contigo, maestro Jaime Hernández. Y reclamando mi derecho al pataleo, en la sección de derecho al pataleo, ya estoy harto de que la gente, estoy viendo los comentarios, todos los comentarios de que el maestro Paco es muy chingón, que el maestro Paco es muy sabio, que el maestro Paco es muy valiente, y a mí nada, ni una pinche florecita, ni una pinche florecita. Es que no les recuerdas seguido que tú viste cómo le voló el copete a Loret de Mola ahí mientras disparaba el cañón, cabrón. Pues sí. el tanque de guerra en Afganistán. Cuánta mezquindad, cuánta mezquindad de los seguidores de Sin Censura. Todo el maestro Paco, que es muy guapo, que es muy inteligente, que es muy sabio, y uno que se levanta temprano, se quita las chinguiñas y todo, nada. Lee arriba Palacio. ¡Mentira! Se levanta a leer a Raimundo Rivapalacio. Por favor, ya no más. Oigan,
No, ¿saben? Ya en serio, le voy a pedir a nuestra querida Ceci, una chica muy guapa y muy trabajadora, que vuelva a poner, si es posible, la foto donde está Ariadna Montiel con los creadores de contenido y la foto famosa de, creo que fue el 2011, cuando se reúnen los periodistas, esta mera, y con los creadores de contenido de Ariadna Montiel. Híjole, no sé, me resulta chocante esta. No quiero prejuzgar y tampoco quiero ser injusto, pero yo estoy de acuerdo con que los creadores de contenido, es decir, los periodistas, se reúnan. Por cierto, me llama la atención la enorme cantidad de gente que ya hay que se presentan como creadores de contenido. Es impresionante, se están reproduciendo como las esporas, como los hongos. Y entonces, y conste, no estoy hablando desde el despecho, porque no me hayan invitado a mí o no hayan invitado al maestro Paco, no hayan invitado a Vicente. A lo mejor sí los invitaron y yo no me enteré, porque yo siempre me entero al último. El caso es que esta A imagen mí por sí me sí sola. invitaron, pero no te quise llevar. No, no te creas, no te creas, no te creas. ¡Sas! ¡Sas! Bueno, el caso es el siguiente, ¿no? Yo creo que cuando uno aparece en fotos así, sonriente y complaciente, la gente se puede llevar una mala impresión. 1, 2. Yo creo que el día que se publique finalmente la lista de quienes sí reciben dinero de Palacio Nacional para llevar a cabo su trabajo como medios alternativos, nos vamos a llevar no pocas sorpresas. Se confirmarán quienes sí reciben dinero y quienes no reciben dinero. Yo recuerdo aún cuando le preguntaste a la presidenta y la presidenta te respondió a propósito de cómo se estaban repartiendo los dineros. Ella dijo, bueno, sí, financiamos ciertos medios alternativos, pero ya otros no, porque creo que no es necesario. Es decir, no todos son necesarios. Y evidentemente aquí lo que ocurre es que están empleando casi los mismos criterios que la Embajada de Estados Unidos. Vamos a elegir a los influencers más populares, que los que tengan más impacto, como Van Pipe, como quién sabe quién, y vamos a invitarlos para que formen parte de nuestro selecto club de influencers para propagar la contranarrativa al comunismo, al narcoestado, a la gente que controla y financia el narcoestado de Morena, ¿no? Esto ya, francamente, a mí me resulta, ¿sabes? Chocante ver estas imágenes. Y francamente, yo en lo personal, y hablo aquí personalmente, me siento como un bicho raro, y supongo que lo mismo le pasará al maestro Paco Cruz, donde hay dificultades para ponerme a mí mismo en el mapa actual de los grandes medios de comunicación, alternativos o no. Yo ya digo, pues, ¿dónde me pongo a mí mismo? Soy influencer, soy youtuber, soy periodista, soy reportero, soy serio, ¿qué soy, no? Porque de repente toda esta tsunami de creadores de contenido y todo este rollo, eh, pues, te quedas un poco diciendo, ¿qué pex? Por eso, sí, yo le voy a pedir, y con esto termino, a mi querida Ceci, a quien quiero mucho, 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 que por favor, mi teleprompter, que me ponga Ceci, las letras sean grandes, porque a mi edad yo a veces tengo que hacer así para ver las letras, para no salirme del guión, querida Ceci. Pues ya te saliste del guión, seguro esto no estaba en el script, Jaime, por favor. Cálmate, cálmate, por favor. Relájate, serénate, sereno moreno. Además, tú eres un pinche orgulloso periodista youtubero. Es un nuevo. Y sentido. Pero es un nuevo nivel, ¿no? Ni pinche youtubero, ni periodista de la vieja guardia, eres periodista de YouTube. O sea que no tengo que tener una crisis existencial. No, mi querido Jaime, además,
ya estamos peludos para tener crisis existenciales, ¿no? O sea, ya hasta canas tenemos por donde te conté. No, por favor, somos quienes somos y aceptemos las consecuencias de quienes somos, ¿no? Habrá gente que no está de acuerdo y que te critica, pero tú eres quien eres. Y el maestro Paco Cruz ha aguantado vara también cuando la gente lo critica. Y pues, ¿qué me vas a decir a mí? Así que, mira, yo creo que está bien esto que hizo Ariadna. Yo difiero contigo. Está bien. En su momento, López Obrador me dijo a mí, defínanse. Ya, no le tengan miedo. Bueno, pues que los muchachos que quieran ser definidos pro 4T, abiertamente pro 4T lo digan, como seguramente le tienen miedo a definirse los Leo Zuckerman, los Ciro Gómez. O sea, actúan como, pero oficialmente se dicen periodistas imparciales. Que se definan estos personajes y ya, que cada quien asuma las consecuencias de sus dichos y así todos contentos y la gente tendría por lo menos honestidad desde nuestras trincheras. ¿No? Digo, mira, por ejemplo, Paco, que critica a Omar García Harfuch, o sea, la gente pensaría, y se está saliendo del script para no queda bien con, a ver, Paco tiene que decir lo que tiene que decir, tú tienes que decir lo que tienes que decir, porque si no... Yo reto al maestro Paco que en estos momentos, en este preciso instante, Paco se define a sí mismo. ¿Qué es? ¿Ser o no ser? Yo soy un híbrido, lo hemos dicho, si soy un escritor, yo soy un híbrido, tú y yo somos eso. Nacimos en el periodismo viejo, no podemos negar. ¿En cuántos periódicos trabajaste? Yo trabajé en Reforma, trabajé en El Universal, trabajé en Notimex, fui subdirector de editorial de Notimex. No puedo negar todo eso, somos parte de eso, pero nadie aquí te puede probar que aceptaste un centavo de Carlos Salinas de Gortari, un centavo de Enrique Peña Nieto. Somos un híbrido y hoy somos youtuberos. Eso es real. Y yo me sigo quejando porque de López Obrador ni un café. Es más, a mí no me tocó el huevito con katsu que dieron en el primer encuentro de periodistas independientes y alternativos. La presidenta Claudia Sheinbaum, ni un panecito así, ni un pancito de dulce, nada. Pero mira, lo que hacemos, lo que dice Vicente, que te definas, yo creo que eso lo está entendiendo bien Loret de Mola. No lo vi, pero lo estuve leyendo. Dice, pues sí aceptamos dinero de la Embajada de Estados Unidos en México. ¿Pero cuál es el problema? ¿Ya? Se está definiendo, es una definición. Así que sirve lo que platicamos aquí, porque hay una definición. Pues sí me da dinero la Embajada de Estados Unidos, pero pues, ¿qué significa eso? ¿Que trabaje para la CIA? Imagínense, Loret de Mola defendiendo a Van Pipe. ¿Por qué lo critican? O como Ferriz que decía cuando lo exhibí el contrato con el gobierno de Querétaro, ¿y de qué quieres que viva, cabrón? Se están definiendo. Mira, hay una definición ahí que puso Ceci en pantalla. ¿Cómo le dicen, le sugieren a Jaime que se defina, Ceci? Periotuber, si quiere una etiqueta, Jaime. Periotuber, dice Santos San Ruiz. Periotuber. Buen punto. Mi querido Jaime, periotuber, a la una. Soy un híbrido periotuber. Ya, me voy a y termina esos libros que estás escribiendo, Jaime, te voy a ganar de nueva cuenta. Termina esos libros, te quitas de definiciones el escritor Jaime Hernández. Punto. Me urge que termine su libro, Jaime, porque necesito que me ayuden entre ustedes a escribir el mío. Porque luego dicen, ese pinche youtuber ni un libro ha escrito. Ya necesito escribir el mío también. Sí. Mi querido Jaime, a la 1:00 p.m, en No Apto para Cínicos, los periotubers de No Apto para Cínicos van a hablar con la verdad, con justicia, con honestidad y sin censura. Así es, con mi compañera de vida, la periodista, que también es periotuber, que mi mujer es una híbrida. ¿Quién le iba a decir que un día de estos le iba a decir a mi mujer después de 47 años de casado, mi amor mío, eres una híbrida, dame un beso? Los espero a la 1:00 p.m. en No Apto para Cínicos con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien conocen todos como Hildy, y el querido Yago
Tusay, que es nuestro ideólogo de cabecera. ¿Y ese qué es? Está, ¿Y ese qué es? ¿Qué etiqueta tiene Yago Batusay? no, ya no es plurinominal. Ahora anda en plan de activista social, viaja continuamente, acaba de estar en Bolivia, se compró un poncho colorado, un poncho rojo, para solidarizarse con la Casa de los Campesinos y los mineros, y luego quiere ir a Argentina a protestar contra Milei, quiere ir a eso sin renunciar a la operación encubierta para hacerse con los pelos güeros de la Maruca, que todo se lo emboruca, nada más que dice que su equipo que está operando en Chihuahua necesita una jaula más grande porque la de Benito no es suficiente, porque dice que no solamente va a ser Maruca la que todo se emboruca, sino toda la gente está indignado. Así es que tenemos ahora en una nueva fase de ideólogo de cabecera, editorialista estrella y activista social. Mucho cuidado con Iago Batusay. Yo les dejo una pregunta de un tema que ver. no tratamos, Vicente, pero que debíamos haber tratado A y que ver. sepa la gente, lo tenemos, pero nos come el tiempo. ¿Se va a atrever Donald Trump a ordenar una incursión militar en Cuba para secuestrar a Raúl Castro Ruz? Es una pregunta importantísima. Ayer hay definiciones, se dio esta acusación o formalizó Estados Unidos o el Departamento de Justicia la acusación por asesinato y otros cargos de conspiración que incluyen como 4 sentencias a cadena perpetua y otra condena a 5 años de Raúl Castro Ruz. Y que es importante que lo tengamos. ¿Por qué? Porque para mí, y lo hemos platicado con Jaime y contigo, es una cuestión de orgullo aplastar a Cuba y le daría seguramente, por lo menos nada más en el sur, en Florida, le daría los votos suficientes para ganar en Florida las elecciones de medio término de próximo 3 de noviembre en Estados Unidos, Vicente y Jaime. Así que es un tema que tenemos pendiente, Raúl Castro, el bloqueo, el embargo, pero registramos ayer, bien que sepan, esta formalización de la acusación contra Raúl Castro Ruz y otras 4 personas que eran pilotos de avión por el derribo de unas aeronaves. Yo digo que siempre que eran terroristas. Dice Estados Unidos que eran una misión humanitaria, no eran terroristas que iban a atacar a Cuba. Y Raúl Castro, por lo menos eso dice Estados Unidos, que dio la orden que tiene además una grabación muy vieja de los 90, tiene una grabación en lo que es en las que se escucha la voz de Raúl decir que los tiren si vuelven a entrar al espacio aéreo cubano. Entraron y derribaron a los aviones, pero eran terroristas, que quede bien claro, y es un símbolo viviente de la revolución cubana que se gesta en 1956, triunfa en el 58-59 y en el 61-62 viene el embargo y después el bloqueo que se permanece hasta hoy en Cuba y por los que la isla ha perdido por lo menos $200,000 millones, Vicente y Jaime. Mi querido Paco, mi querido Jaime, antes de que llegue la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, le ha puesto una tunda en redes sociales a Maru Campos. Más allá de que Maru Campos diga que deben de mandarla a Ariadna a Estados Unidos, dice Maru Campos por vínculos con el narcotráfico sin pruebas, dice la presidenta nacional de Morena. Se confirma, la panista Maru Campos acepta que violó la soberanía nacional y cometió traición a la patria. Contradiciéndose en entrevista con Ciro Gómez Leiva, afirmó que no sabía de la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua. Horas después, con López Dóriga, confesó en vivo que sí tenía conocimiento y avaló operaciones y presencia de agencias como el FBI y la DEA. Además, dio nueva información, que el gobierno del estado de Chihuahua ha extraditado a personas a Estados Unidos sin tener facultades para ello. El pez por la boca muere. Y qué bueno que está haciendo estas precisiones Ariadna Montiel, que le han de haber dado chorrillo, le han generado chorrillo a Maru Campos, la gobernadora panista de Chihuahua. Y por cierto, como se ha portado mal Paco, hoy ha dicho, se ha avicentado en varias ocasiones. Mira, ahí está, Ceci la rescató en redes sociales lo que dice Ariadna Montiel. Como Jaime anda desatado, yo nada más voy a terminar diciendo que el único trío que me gusta y el que he aceptado en mi vida es este.
el mejor trío de las redes sociales. Perdónenme si hay chamacos escuchando. Yo, fíjate, Jaime, por eso aclaré. Jaime, por favor. No me voy a vicentar, no me voy a vicentar. Dije hoy, voy a usar mi francés. Hoy parece viernes esto, mi querido Paco. Jaime, por lo Pues que es acabas de jueves. hacer, por lo que acabas de hacer, por eso te digo, parece viernes, es jueves. Por lo que acabas de hacer, Hildy me dijo que te va a mandar a dormir con Yago Batusai. Bueno, mejor ya me voy antes de que nos regañe Hildy. Mi querido Jaime, mi querido Paco, a la 1 de la tarde no apto para cínicos y a las 5 de la tarde en la videocharla cruzada en el canal de Julio Astillero con el maestro Paco Cruz. Échenle ganas. Ahí estamos, queridos maestros, y seguimos, avanzamos. Hasta luego, mi querido hechicero del amor. Vete a tomar tu cafecito con leche, Jaime. Y tú vete a comprar tu atolito a la plaza, mi querido Paco, y tu tortita de tamal. Qué rico, ¿no? Vivir en un pueblo así como vive Paco. Bueno, amigos, amigas, discúlpenme por